Saludos señores. El presente video que voy a mostrarles, que voy a construir en este momento, les va a dar un alcance de cómo se trabaja en Qt y DET y las diferencias que hay entre ellos, para que al momento de crear los proyectos en la próxima sesión no tengan dificultades y elijan correctamente el IDE. Cuando hablamos de IDE, básicamente es un programa que integra varias herramientas de programación. Los dos que habíamos elegido y que habíamos determinado con los cuales trabajar son el DET C++ y el Qt Creator. Cualquiera de los dos pueden trabajar, pero hay algunas diferencias que ustedes deben saber para elegir correctamente, ¿ya? En primer lugar revisaremos lo que es el Qt. El Qt es la interfaz que ustedes ven aquí. Cuando abran el Qt, cuando ejecuten el Qt, van a encontrar estas interfaces. Si bien es cierto, no van a encontrar proyectos que han sido abiertos recientemente, que son la lista que está a la derecha. Van a crear su primer proyecto y vamos a ver la estructura del proyecto y qué involucra al momento de ejecutar y qué archivos deben ustedes considerar y conocer. Voy a crear un nuevo proyecto. Al momento de hacer un clic en New Project o hacer un clic en esta opción New File or Project, me va a aparecer la siguiente ventana. La siguiente ventana me indica qué tipo de proyecto voy a crear y yo voy a elegir No Qt Project. Hay varias opciones que ustedes ven acá. Yo voy a elegir proyecto plano en C++. Tengan mucho cuidado con elegir el primero, ya lo había indicado, porque nosotros vamos a programar en C++ y no en C. Entonces elijo proyecto plano en C++ y ahora voy a indicar los datos del proyecto y la ubicación. Voy a poner aquí mi primer proyecto y le voy a decir dónde se va a grabar. Yo puedo ubicarlo en mi disco D, en mi disco F, en el C, donde sea, pero la idea es que ustedes lo ubiquen en un sitio donde lo van a ubicar rápidamente, porque ese proyecto va a ser luego enviado en el caso de que sea una práctica, ¿ya? O en el caso de que sea un trabajo también deben ubicarlo rápidamente. Yo para efectos de ejemplo lo voy a ubicar en el escritorio, ¿ya? En el escritorio selecciono carpeta. Si esa es la ubicación en donde constantemente voy a ubicar mis proyectos, donde voy a ubicar todos los proyectos del curso, marco esta ubicación. Pero si es que voy a modificarlo, lo voy a grabar en mi memoria, en el escritorio, en el D, entonces no marco esta opción y lo dejo ahí nomás. Ahí estoy grabándolo en el escritorio. Luego eligen, ustedes van a aparecer esta opción, key de selección, eso no lo modifica, más adelante vamos a ver qué involucra el manejo del MinGW, ¿ya? Del desktop. Lo dejamos ahí y luego lo único que hacen aquí es un resumen del proyecto y finalizan. Al hacer esto se crea la estructura básica del proyecto. Si se dan cuenta, el Qt crea la estructura más básica del proyecto y me da ya aquí los componentes del proyecto. Eso quiere decir que el Qt debió crear en la ubicación que indiqué el archivo que es, miren, fíjense en la parte superior aquí, main.cpp, se creó el archivo, es el archivo principal en donde está el código y vamos a explicar, y algunos otros archivos más. Vamos a revisar qué es lo que creó. Significa que por acá apareció esta carpeta que se llama mi primer proyecto, que es el que acabamos de crear. Eso quiere decir que Qt al momento de crea el proyecto dentro de una carpeta con el nombre de que ustedes le han dado. Al ingresar a esa carpeta encuentro varios archivos y esto es lo que quería explicar. En primer lugar encontramos el deployment pre, el archivo de tipo pre, que es un archivo en el que se indica qué es lo que contiene el proyecto, las librerías y componentes del proyecto, ¿ya? Entonces este de aquí es el archivo pre que siempre va a encontrarse. También encontramos el main.cpp, que es donde ustedes van a encontrar o van a codificar
Ese es el que contiene el código de C++. Ese es el que contiene el código del C++. También encontramos mi primer proyecto .pro. El .pro es el archivo enlazador, el que enlaza todos los demás archivos y es el que abre el proyecto en Qt. Ese es el que abre el proyecto. Si yo cierro el Qt, como lo voy a hacer en este momento, y quiero abrir el proyecto, lo único que hago es abrir este de aquí. Y se va a abrir el Qt y se va a abrir con el proyecto que acabo de crear. Si yo despliego aquí, aquí está el main cpp y aquí es donde codifico. Entonces, el pro es el archivo que me da acceso al proyecto que acabo de crear, que se llama mi primer proyecto, y desde ahí yo lo puedo abrir. Y también está este archivo, el ProUser, que es el archivo de configuración del usuario. Aquí está este archivo también se adiciona al proyecto para darme las configuraciones que el usuario ha elegido y cuando se abren se recupera esa configuración, ¿ya? Entonces ese es el trabajo que se hace el Qt. No voy a explicar código, lo único que quería es explicar la estructura, pero voy a, por ejemplo, cambiar esto de aquí. Voy a obviar la ñ, ya luego voy a explicar por qué, y voy a compilar. Para compilar está esta opción, ¿ya? Esta flecha que ustedes ven aquí, o presionando las teclas Control R. Antes de compilar les pregunta si van a grabar los cambios, y yo le digo sí, grabar todo, y se compila. Al compilar, que ya sabemos qué es, por las diapositivas que les alcancé, comienza a construirse y en esta ventana que es la ventana de comandos del Windows, siempre van a aparecer los resultados. Fíjense, el texto que yo escribí aparece aquí y luego aparece press return to close this window. Significa presiona Enter para cerrar esta ventana. Y se ejecutó. Lo que yo quiero que vean ahora es que se creó al momento de compilar. Al momento de compilar se debe de haber creado esta carpeta, build, mi primer proyecto, en donde está el archivo que se produce al compilarse. Eso quiere decir que cuando ustedes me envíen esta carpeta que ustedes van a aparecer en su directorio en el que están creando, no se envía. Lo único que yo quiero que me envíen para efectos de prácticas es este de aquí. Lo único que hacen es hacer una compresión, ¿verdad? No este de acá, y lo único que me enviarían es este archivo zipeado o comprimido y lo enviarían al drive o a donde se les indique. Este es el trabajo que se hace con el Qt. En el siguiente video vamos a explicar lo que es el DET.